la, 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 la maltosa, tiene que transformarse, todos estos elementos disacáridos tienen que transformarse en monosacáridos para poder ser absorbidos y de esa forma pues poder llegar a la circulación sistémica. Entonces, estos fármacos, estos inhibidores competitivos, lo que van a hacer es inhibir a estas enzimas para que de esa forma no se convierta, no se transformen los disacáridos, no se transformen en monosacáridos y no puedan ser entonces absorbidos. Estas enzimas normalmente, habitualmente, estas enzimas, las glucosidasas, están en las vellosidades intestinales y de esa forma pues están provocando su acción. Entonces, ¿qué van a provocar con estos fármacos? Yo voy a reducir la formación de monosacáridos y de esa forma pues voy a reducir la biodisponibilidad de glucosa. Voy a reducir la absorción intestinal de glucosa con los inhibidores de la alfa-glucosidasa. ¿Cuáles son los inhibidores de alfa-glucosidasa que conocemos actualmente? La A-carbosa y el miglitol. A-carbosa, miglitol. Inhibidores de la alfa-glucosidasa. Entonces aquí vemos mejor. Esto es el intestino, las vellosidades intestinales que están aquí. Entonces, en estas vellosidades intestinales se encuentran las enzimas que se llaman glucosidasas. Entonces, estas enzimas lo que están haciendo, lo que van a hacer es justamente convertir estos carbohidratos complejos y los van a transformar en carbohidratos simples o monosacáridos. Los van a transformar entonces en fructosa, los van a transformar en glucosa, los van a transformar en galactosa y entonces se van a absorber por la mucosa intestinal, se va a absorber. Entonces, si yo inhibo a esta enzima, lo que estoy haciendo es evitar la conversión de estos carbohidratos complejos a estos carbohidratos simples y de esa forma lo que estoy haciendo es reducir la absorción intestinal de glucosa. Entonces, aquí está la gráfica abajo. En azul está lo que ocurre normalmente. Yo como. Aquí en el eje de la Y está la glucosa plasmática y en el eje de la X el tiempo. Entonces yo como y cuando yo como yo voy a tener un pico plasmático de glucosa. Yo voy a tener una hiperglicemia. Por esto que le acabo de decir, porque estas azúcares se van a absorber a nivel intestinal. Si yo uso alguno de estos fármacos, algún inhibidor de la glucosidasa, lo que yo voy a hacer es inhibirla y simplemente en lugar de tener un pico plasmático en azul, ahora lo voy a tener en verde. ¿Lo están viendo? Y de esa forma pues yo voy a conseguir un menor pico de hiperglicemia. Yo voy a conseguir una menor hiperglicemia. Entonces, de esa forma, pues estos fármacos ayudan a los cuadros de hiperglicemia. Evitan la glicemia, reducen la elevación de glicemia postprandial, la hacen menos intensa e inclusive la hacen más tardía. Y al producir un menor pico de glucosa plasmática, lo que van a producir entonces es una menor liberación de insulina. Recordar que la insulina se libera por acción de la glucosa plasmática. Si yo tengo menor cantidad de glucosa plasmática, pues asimismo voy a tener menor cantidad de liberación de insulina. Y también una menor cantidad de triglicéridos. Entonces, los inhibidores de la alfa-glucosidasa reducen la glicemia postprandial, reducen la liberación de insulina y reducen la liberación de triglicéridos. ¿Queda claro eso? ¿Y por qué mecanismo lo hace? Lo voy a preguntar el mecanismo y lo voy a enredar con la insulina y lo voy a enredar con los triglicéridos. ¿Por qué lo tengo que enredar? Porque es la única forma de saber que ustedes realmente lo comprendieron. Si no, sería de memoria. Y yo no deseo que sea solamente de memoria. Yo realmente deseo que sea que lo comprendieron. Entonces aquí están los fármacos, acarbosa y miglitol. Acarbosa, miglitol. Y aquí la acción principal que tienen sobre las glucosidasas. Yo no les pregunto normalmente, no hago estas preguntas. Pero eso es lo que está en el libro. Yo trato de hacerlo para que tenga una forma resumida. Entonces, en lo que respecta a la farmacocinética,
donde ellos actúan es a nivel intestinal. Ese es su lugar de acción, a nivel intestinal, que es donde están las glucosidasas, que la van a inhibir competitivamente. Entonces, de forma sencilla, estos fármacos no deberían absorberse. Recordar que la absorción es el paso del nivel intestinal hacia la circulación sistémica. Si ellos actúan únicamente a nivel intestinal, pues yo quisiera que ellos no se absorbieran. Entonces, la acarbosa tiene una pobre absorción intestinal, pero sus metabolitos sí se absorben y son eliminados a nivel renal y a nivel de las heces. Por el contrario, el miglitol sí se absorbe a nivel intestinal, 90% de absorción. De igual forma, se va a eliminar a nivel renal, pero sin ser metabolizado. Aún no se ha descubierto o no se ha probado que tengan algún efecto a nivel sistémico, más allá de los efectos a nivel gastrointestinal de esta absorción. Pero esa es la diferencia. La diferencia es que el miglitol se absorbe, la forma activa, y la carbosa no se absorbe, solamente se absorbe sus metabolitos inactivos. Entonces, reacciones adversas. Si yo estoy dándole al paciente un fármaco que inhibe la conversión de los disacáridos, de los carbohidratos complejos, evita que se transforman a carbohidratos más simples para que puedan ser absorbidos, yo le estoy provocando al paciente un síndrome de mala absorción. Yo lo estoy desnutriendo, porque yo le estoy dando un fármaco que está impidiendo que el alimento se absorba, en este caso los carbohidratos. Entonces voy a provocar síndrome de mala absorción. Además de eso, como los disacáridos no se pueden absorber, no se pueden metabolizar, no se pueden transformar a nivel intestinal, estos disacáridos van a llegar a nivel del colon. Y ya les he dicho antes que en el colon hay bacterias colónicas. Y estas bacterias, cuando entran en contacto con los disacáridos, con elementos que no sean degradados, entonces ellos reaccionan y van a intentar degradarlos. Y entonces lo que van a hacer cuando lo están degradando es que van a producir gas. Entonces el paciente va a tener un cuadro de flatulencias, que es el cuadro más significativo del uso de inhibidores de alfa-glucosidasa. El paciente siente flatulencias, se siente distendido o inclusive se siente que se echa gases sin darse cuenta, porque es a razón de que las bacterias colónicas están tratando de metabolizar los disacáridos o los carbohidratos que llegaron aquí a nivel del colon. También puede haber cuadros de diarrea porque ahora va a haber mayor cantidad de solutos que llegan a nivel colónico y ese aumento de solutos que llega a nivel colónico va a producir movimiento del colon y ese movimiento aumentado del colon puede producir el paciente diarrea, cuadro de diarrea. La carbosa le dije que que se absorbe en un 2%. Ella se absorbe solamente sus metabolitos se absorben. Entonces se ha visto que, que cuando el paciente usa carbosa presenta un ligero o moderado incremento de las transaminasas hepáticas, sin que eso signifique nada adverso para el paciente, simplemente es lo que se ha visto. Se observa que cuando el paciente está usando carbosa puede aumentar las enzimas hepáticas y que esta acción es reversible. Yo suspendo el fármaco y las enzimas hepáticas van a volver a su estado normal, pero en la incidencia es bastante baja, el 4%. Como le dije antes, estos grupos de fármacos no producen hipoglucemia por ellos solos. Ellos, no que el paciente está ingiriendo, ahora yo le inhibí la glucosidasa, voy a tener hipoglucemia. No, o sea, voy a tener menor pico plasmático, pero o sea, va a haber tanta cantidad de glucosa, tanta cantidad de carbohidratos que algo se va a absorber. Entonces, eh, eh, ¿cuándo se produce hipoglucemia? Se produce hipoglucemia cuando yo asocio estos fármacos con algún secretagogo de insulina. ¿Cuáles son los secretagogos de insulina? ¿Me lo recuerdan?
eh, la, las sulfonilureas, Ujú, la meglitinida, ujú. las biguanidas, Las tianzones. biguanidas, las biguanidas no son secretagogos de insulina. Entonces, eh, eh, Llevas dos, sulfonilurea, meglitinida, faltan dos. Faltan los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de PP4. Los inhibidores de IPP y el PTS4. Bien, esos son los secretagogos de insulina. Si yo asocio estos fármacos junto con inhibidores de alfa-glucosidasa, pues evidentemente ambas acciones van a producir en el paciente un cuadro de hipoglicemia porque van a ser sinérgicas. Yo voy a producir sinergismo. Voy a producir sinergismo por dos mecanismos de acciones diferentes. Y eso se llama sinergismo de sumativo o de potenciación. Sumativo o de potenciación. Todo lo que han aprendido antes se aplica para este examen. Cuando yo uso dos mecanismos de acciones para conseguir el mismo efecto, ¿cómo se llama eso? En este caso, como son de mecanismo de acción, o sea, que yo sepa, son diferentes, así que sería potenciación. Sinergismo de potenciación. Cuando yo uso dos mecanismos diferentes, consigo sinergismo de potenciación. Entonces, por esa razón, pues yo ahora sí, cuando los estoy mezclando, puedo encontrarme con hipoglucemia. Porque estoy... Y pues los agonistas de GLP-1 no deberían producir hipoglucemia, como yo les he dicho antes. Las meglitinidas no deberían producir hipoglucemia. Y los inhibidores de IPP peptidasa 4 no deberían producir la hipoglucemia. Los únicos que deberían producir hipoglucemia son las sulfonilureas. Pero si yo combino los fármacos, ahora sí voy a producir hipoglucemia porque estoy sumándole, estoy provocando un sinergismo de potenciación. ¿Eso ha quedado claro? Hemos venido a la clase de farma de nuevo en forma pasiva. Entonces, inclusive cuando uso insulina, evidentemente, si el paciente estoy provocando una mala absorción intestinal y le estoy inyectando insulina, la misma dosis, pues evidentemente puedo producir hipoglucemia. ¿Quedado claro el mecanismo de acción de los inhibidores de la alfa-glucosidasa? ¿Cuáles son los fármacos, la farmacocinética y los efectos adversos? Continuamos. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Este cotransportador sodio-glucosa tipo 2 se encuentra a nivel renal. Este dibujo que está aquí es de un glomérulo, es de una nefrona. Aquí está el glomérulo, su arteriola aferente está filtrando la sangre. Y al filtrar la sangre, pues lo que va a pasar por aquí es que va a salir agua, va a salir sodio, va a salir cloro, va a salir potasio y va a salir glucosa. La glucosa también se va a filtrar y va a llegar a nivel de los túbulos colectores. Entonces, a nivel de los túbulos contorneados. A nivel de los túbulos contorneados existe estos cotransportadores. El cotransportador de sodio, glucosa tipo 2 en este caso, y el cotransportador de glucosa, sodio, no puedo, esto no me deja poner bien las letras, el cotransportador de sodio, glucosa tipo 1. Existen dos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 se encuentra a nivel del túbulo contorneado proximal y favorece una reabsorción de glucosa de hasta 90% de reabsorción de glucosa.
Y el tipo 1 se encuentra a nivel del túbulo contorneado distal y favorece una reabsorción de glucosa de hasta un 10 a 20% de glucosa. ¿Por qué? Porque entiende que la glucosa es importante para mantener funciones de energía. Entonces, por tal motivo, tiene que reabsorber la glucosa porque la glucosa es importante para producir energía. El riñón no sabe que el paciente está hiperglicémico. Él no lo sabe. Bueno, podría ser, perdón, podría saberlo a través de un sensor, pero no voy a entrar en muchos detalles, tantos técnicos. Pero él lo que va a hacer es simplemente filtrarlo. Lo va a filtrar porque él necesita la glucosa y cree que la glucosa es importante para funciones vitales. Y así es. Entonces, como conocemos ahora este punto que favorece la reabsorción de glucosa, pues simplemente se creó estos fármacos que inhiben a este cotransportador, al transportador de glucosa tipo 2, el que es más eficiente para la reabsorción de glucosa. Lo inhiben y de esa forma ahora va a haber mayor cantidad de glucosa a nivel del túbulo contorneado y no se va a poder absorber y el paciente la va a orinar. Él va a orinar, ahora orine con glucosa. Su orina va a estar más dulce o más glucosada. Entonces, ¿qué fármacos hacen esa acción? La canagliflozina, la dapagliflozina y la empagliflozina. Estos son fármacos bastante recientes porque este mecanismo de acción es bastante novedoso. Entonces, como les dije, la diabetes es una de las enfermedades que más se estudia y se está constantemente buscando mecanismos de acciones para ver cómo puedo tratar al paciente de mejor forma y con menor riesgo de efectos adversos. Esto de nuevo es el mecanismo de acción. La glucosa se filtra por el glomérulo. Esto pasa a nivel del túbulo contorneado. Aquí está el transportador de glucosa, el cotransportador de sodio de glucosa tipo 2, que va a favorecer la reabsorción de más del 90% de la glucosa y la va a regresar a la circulación sistémica. Y está el transportador de glucosa tipo 1, que se encuentra normalmente a nivel del túbulo distal y va a favorecer la reabsorción de glucosa de un 10%. Entonces, cuando yo uso un inhibidor de la cotransportadora de glucosa tipo 2, lo que evito es esta reabsorción del 90%. Entonces voy a evitar que el paciente, que este 90% de glucosa regrese a la circulación sistémica. Entonces, esto va a tener una acción glucosúrica, o sea, la glucosa va a seguir pasando por la asa de Henle, por el túbulo distal y va a arrastrar. Como hay mayor cantidad de soluto a nivel del túbulo distal, va a arrastrar agua por gradiente de concentración. Entonces, el paciente va a tener mayor ganas de orinar y además de eso, va a tener la orina más azucarada o con más glucosa. Cuando se usan este tipo de fármacos, los inhibidores del cotransportador, sodio, glucosa, tipo 2, miren que yo lo digo un montón de veces para que por favor ustedes también lo repitan en su mente y lo expresen. Van a producir una reducción, aparte del efecto de mejorar el perfil de glucosa, se ha visto que mejora el perfil hemodinámico, se ha visto una reducción de la presión arterial y se ha visto una reducción del peso corporal, una reducción hay una pérdida de peso de 2 a 4 kilos con el uso de este tipo de tratamientos. Entonces, tiene unas acciones sumamente útiles en pacientes diabéticos porque los pacientes diabéticos tipo 2 suelen ser obesos. Ellos suelen tener síndrome metabólico. Entonces, por eso se ha visto que son eficientes en estos pacientes. Entonces, tiene una muy buena absorción por la vía oral, alcanzando una biodisponibilidad del 80%, la cual no se afecta con la ingesta de alimentos. Su metabolismo es a nivel hepático por glucuronidación y su eliminación es a nivel renal de los metabolitos inactivos. ¿Cuáles son los efectos adversos?
Pues si yo estoy provocando una mayor eliminación urinaria de glucosa, pues evidentemente yo voy a aumentar el riesgo de infecciones urinarias, porque el azúcar, la glucosa, es un medio de cultivo. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de glucosa a nivel de la vejiga, pues va a haber mayor cantidad de infecciones urinarias. Además de eso, a nivel genital, pues si tengo mayor cantidad de glucosa, también puedo tener mayor cantidad de infecciones de tipo micóticas a nivel genital. Otro efecto adverso que se ha encontrado, que se ha reportado o que se ha sospechado, es el riesgo de padecer osteoporosis, porque este tipo de fármacos va a afectar el balance mineral y la circulación de estas dos enzimas, la hormona paratiroidea y la 1,25 hidroxivitaminada. En este momento, si les explico cómo ocurre eso, los voy a enredar. Yo prefiero esperar a llegar a cuando les hable de osteoporosis para que puedan entender qué pasa si yo produzco un desbalance de la paratiroides, de la hormona paratiroidea y un desbalance de la 1,25 hidroxivitaminada. Pero se produce un riesgo de osteoporosis y con el riesgo de osteoporosis aumenta el riesgo de fracturas patológicas. ¿Qué son fracturas patológicas? Son fracturas que ocurren cuando el paciente no se traumatiza. Él va caminando y ¡pum!, se fractura. Simplemente porque el hueso está muy débil y entonces ya no puede sustentar el peso del paciente o no puede hacer ciertos movimientos. Entonces el hueso se fractura con facilidad. Eso es una fractura patológica. Una fractura patológica y se debe normalmente a pacientes que tienen osteoporosis en forma benigna. Lo más benigno, porque hay otra cosa que es mieloma múltiple, ¿no? Mucho detalle. Entonces, esto es lo último, esta es la última diapositiva. Esto así empecé. Empecé diciéndole acerca del algoritmo del tratamiento de diabetes, de la Asociación Americana de Diabetes 2021. Y aquí están todos los fármacos que yo les he comentado. Dependiendo de la indicación precisa. Para cada condición hay una indicación. Primero, como le dije antes, la primera línea es una biguanida. ¿Cuál biguanida ha sobrevivido hasta ahora? La metformina. La metformina no es secretador de insulina. La insulina no produce liberación de insulina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las biguanidas? Reducir la resistencia de insulina. Bien, ¿bajo qué mecanismo? Reduce la glucogenólisis. Ujú. ¿Qué más? Turum, turum, tum, tum.
Ellos aumentan la síntesis del GLUT4, Aumentan la síntesis de GLUT4, bien. ¿Y qué más? no causan hipoglicemia, Ujú. Pero espérate, aumenta la síntesis de GLUT4. ¿Y de qué otra sustancia importante o receptor importante también aumenta? El receptor de insulina. Aumenta la síntesis de receptor de insulina y aumenta la síntesis de GLUT4. ¿Qué más hace? ¿Por qué lo tienen ahí de primera línea? Primera línea. ¿Qué otros efectos se le han comprobado? menor producción hepática de glucosa. Y eso dijo Jacqueline. Ah, Reduce la gluconeogénesis. La glucogenólisis. Reduce ¿Qué los otro? triglicéridos. Reduce los triglicéridos. ¿Qué más? Primera línea. Dice la ADA. Primer medicamento que deben usar. Metformina. Se puede dar por vía oral. Esto es bastante eficiente. ¿Qué más? Como se puede dar por vía oral, perdón. Se puede dar por vía oral y tiene una muy buena absorción por vía oral. No solamente que se pueda dar por vía oral, sino que tiene muy buena absorción por vía oral. ¿Qué más? Pero ¿por qué la Asociación Americana de Diabetes ha considerado que este es el primer fármaco que usar? Además de ese efecto, reducir la glucogenólisis, aumentar el transportador de glucosa tipo 4 a nivel periférico, aumentar los receptores de insulina, mejorar el perfil lipídico. ¿Qué más? ¿Por qué otras razones esta asociación muy importante ha recomendado esto? Yo tengo una duda. ¿Ustedes me graban cuando yo doy la clase? ¿Mm? Bueno, ¿ustedes me escuchan? Sí, profe. ¿Y qué? ¿Sí me escuchan? Sí. Profe, ellas también no ¿Ustedes me inhiben. graban cuando yo doy la clase? yo sí, pero el 90% de las veces no lo vuelvo a ver. Simplemente por si acaso, pero Ok, eso para qué me grabas. Ajá, ¿qué me ibas a decir? ¿Cuál es el otro efecto de la metformina? Ellas inhiben deshidrogenasa de fosfato del glicerol mitocondrial. Mm. ¿Y qué consiguen con eso? Con esa inhibición. Si me dices solamente eso que me acabas de decir, es solamente memoria. Eso no tiene ningún significado si no terminas la idea. ella lo que hace es, cuando se inhibe, se reduce lo que es el glucagón y Reduce el glucagón. Bien, otro ajá, efecto benéfico. Ajá, ¿qué más? y la reducción del balance lipídico hepático. Mejora el perfil lipídico.
Bien. Además de estos efectos, ¿tiene algún otro efecto o ya, solamente eso? La metformina. Ah, diga. Mejora la captura de la glucosa. Sí, eso fue lo que tú mismo dijiste al aumentar los receptores de GLUT4. Eso que dijiste, aumenta el receptor de GLUT4 es mejorar la captura de glucosa. Es eso. Estás repitiendo la misma cosa con otras palabras. Eso que dijeron de mejorar la resistencia a insulina es lo mismo que decir que aumentan los receptores de insulina. Es lo mismo con otras palabras. Pero además de eso, la metformina se le ha probado efectos antioxidantes. Evita el efecto de la oxidación. Evita la peroxidación lipídica. Evita la hipertrofia ventricular izquierda. Además del perfil lipídico, que mejora el perfil lipídico y permite bajar de peso. Entonces, estos beneficios en un paciente que tiene diabetes tipo 2, yo sabiendo que lo que originó la diabetes tipo 2 fue la dislipidemia, fue el síndrome metabólico. Lo que la originó fue eso, fueron los cambios, fue el factor genético que no lo puedo modificar, más los factores ambientales. ¿Cuáles fueron los factores ambientales? Pues la mala alimentación, que es el principal factor de riesgo, la falta de ejercicio. Entonces, eso provocó que el paciente se volviera resistente a la insulina, junto con el factor genético. Entonces, ya que yo no puedo modificar, aquí dice cambios de estilo de vida. Eso es lo más difícil del mundo. Ya que yo no puedo modificar los estilos de vida del paciente, pues entonces le voy a empezar con un fármaco que va a hacer estos efectos. Va a provocarle una mejora del perfil lipídico, va a provocarle una pérdida de peso, va a provocarle reducción del estrés oxidativo, va a reducir el riesgo de hipertrofia ventricular, porque la mayoría de estos pacientes diabéticos es hipertenso. Ellos ya vienen ya vienen con la otra enfermedad, entonces voy a reducir los riesgos. Entonces, pues por eso está de primera línea, Ojo, que la metformina, las biguanidas no son mágicas, no son mágicas. Ellas no pueden hacer las cosas solas, hay que le doy al paciente el medicamento y ya, pues me olvidé de él. No son mágicas. El medicamento necesita que el paciente contribuya. Entonces, ¿cómo es la contribución? Pues que haga cambios de estilo de vida, que coma saludablemente. No es que se reprima la alimentación, sino que coma mejor, coma porciones y además de eso que haga algo de actividad física. Entonces, si eso no resuelve el cuadro, entonces se piensa, el paciente tiene, lo dije antes, tiene enfermedad cerebrovascular o tiene riesgo de enfermedad cerebrovascular o tiene riesgo de enfermedad renal o tiene falla cardíaca. Tiene SB, enfermedad cerebrovascular, tiene riesgo o enfermedad renal que es ERC, o tiene falla cardíaca. Si tiene cualquiera de estas condiciones, entonces nos vamos a esta columna, a esta primera columna, donde están los agonistas del GLP-1, donde están los inhibidores del SGLT2. Entonces, si están viendo estos fármacos que son novedosos, que son, la verdad, que son costosos, pues están reservados para pacientes con diabetes que no mejoran, diabetes tipo 2, que no mejoran con metformina ni cambio de estilo de vida y que tienen SB establecido o que tienen un riesgo muy alto de tener SB establecido. En pacientes con falla cardíaca, que tienen una fracción de eyección, le hacen un ecocardiograma, un ultrasonido del corazón, y demuestran que ese corazón es insuficiente. Él se contrae muy, muy débilmente. Entonces se ha visto que si se asocia a un inhibidor de SGLT2, pues aumenta el beneficio y se reduce el riesgo de la falla cardíaca. Igualito. En pacientes con enfermedad renal crónica, pues ahí se piensa en otras cosas, si tiene albuminemia, albuminuria, eso es otro detalle. Pero se dan, ¿cuáles los fármacos se pueden dar? Los inhibidores del SGLT2, los agonistas del GLP-1. Entonces, por el contrario, un paciente diabético tipo 2 que está empezando a debutar, que está empezando el cuadro, yo le empecé la metformina, le dije cambio de estilo de vida, le he dado un mes, el mes siguiente no mejora la hemoglobina glicosilada, yo sigo insistiendo, tiene que seguir, tiene que mejorar, o sea, yo no puedo decir un mes ya cambiar,
tengo que seguir, empiezo a insistir. Los médicos debemos ser curativos, los médicos debemos ser convincentes. Entonces yo tengo que decirle al paciente los riesgos para que él se asuste de cierta forma y entonces empieza a tener temor. Entonces yo tengo que insistirle en los riesgos. Si después de un tiempo no puedo resolver el cuadro porque la hemoglobina glicosilada no mejora, no baja, sino que sigue aumentando, entonces yo tengo que empezar con estos otros tratamientos. ¿Cuáles son estos otros tratamientos? Pues si yo estoy pensando darle un fármaco que no produzca hipoglicemia, pues yo puedo dar un secretagogo de insulina que no produzca hipoglicemia. ¿Cuáles son esos? Puedo dar los inhibidores de hipopipidasa o puedo dar los agonistas de GLP-1. O puedo dar un fármaco que inhiba la reabsorción renal de glucosa, que son los inhibidores de SGLT2. Eso si tengo dinero, o si el paciente tiene dinero para usar este fármaco que no produzca hipoglicemia. Pero si no es así, tengo un paciente del seguro, un paciente que apenas puede comprar los medicamentos, pues entonces tengo que pensar en costo-beneficio. Y si tengo que pensar en costo-beneficios, entonces yo tengo que usar una sulfonilureas, que es lo más barato. Le doy al paciente metformina y le incorporo una sulfonilureas, que es lo que ustedes van a ver con mucha más frecuencia. El paciente está tomando metformina con glibenclamida o con gliburide o con glicazida. Está tomando los dos. Los dos antidiabéticos. Un hipoglicemiante, que es ambos están dentro del grupo de hipoglicemiantes porque ambos supuestamente van a producir el mismo efecto. Pero yo debo recordar que la metformina no va a producir hipoglicemia, sino que le va a producir la sulfonilureas. Si el paciente no mejora después de varios meses con esta combinación de metformina con sulfonilureas y sigue siendo el precio la parte más importante, pues ahora yo tengo que ingresar a la insulina. Yo tengo que darle al paciente insulina. Y eso también lo van a ver. Van a ver el paciente que le va a contar, no doctora, yo empecé con metformina, después me agregaron glibenclamida y como no me funcionara, entonces me cambiaron a insulina. Ahora mismo estoy dependiente a la insulina, me tengo que inyectar varias veces al día. Eso le va a decir a su paciente. Si empiezan a conversar con él. Si eso no es el problema, si el problema no es el precio, y yo quiero reducir el peso del paciente, promover la ganancia muscular, pues yo entonces uso un inhibidor del SGLT2 o un agonista de GLP-1. Si ustedes están viendo en este algoritmo, no aparecen los inhibidores, la alfa-glucosidasa. Ellos no están dentro de los tratamientos recomendados por la ADA, porque consideran que el efecto de ellos es demasiado bajo comparado con los otros. Pero en lugares donde no tengo esta opción, esto es en Estados Unidos, esta es la ADA, es la Asociación Americana de Estados Unidos. O sea, nosotros estamos en un lugar tercermundista donde acoplamos este algoritmo a lo que tenemos y a lo que el paciente puede usar. Entonces, por ende, hay que usar los otros fármacos que tenemos disponibles. Y tomando en cuenta que estos inhibidores de alfa-glucosidasa no producen tantos efectos adversos. También van a ver que aquí no aparecen las meglitinidas, tampoco aparecen las meglitinidas, porque ellos incorporan o hacen ver que las sulfonilureas y las meglitinidas son lo mismo, porque las meglitinidas derivan de las sulfonilureas. Por tal motivo es como si fueran el mismo grupo farmacológico. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta acerca de los antidiabéticos? Han sido 3 clases intensas de antidiabéticos. ¿Alguna vez me había tomado 3 clases, 3 días para dar la misma clase? Ojo con eso. Voy a tomar una pausa de unos 10 minutos para empezar entonces con las hormonas tiroideas.